mis hermanos que me acompañan en ambas cámaras, vamos a hablar sobre qué es el Vía Crucis y cómo se reza. Vía Crucis, vía, de latín, vía, camino, crucis, crucis, de latín, que significa, crucis, cruci, que significa cruz. Por lo tanto, son dos palabras latinas que nos quieren decir el camino de la cruz. Así se traduce. Y es el camino de la cruz que Dios realizó, que Jesús, Dios hecho hombre, Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, realizó aquel Viernes Santo hasta el Gólgota, hasta el Monte de las Calaveras, donde finalmente fue crucificado. Es el camino de la cruz. Jesús condenado a muerte, cargado del madero, que había de ser el instrumento de nuestra redención. Entonces, Jesús hizo este itinerario de dolor desde el pretorio de Pilato hasta el Monte Calvario. Es lo que nos dice precisamente lo que nos narran los evangelios de Mateo y Lucas. Mateo en el capítulo 27, versículos 22 al 61, y Lucas, Marcos también, sí, en el capítulo 15, y Lucas en el capítulo 23, luego Juan en el capítulo 19. Los cuatro evangelios nos narran precisamente este acontecimiento pascual de Jesucristo. Era el primer viernes de la semana, nos dicen los textos bíblicos. Hoy, después de 2022 años aproximadamente, el recuerdo entrañable de estos momentos de la vida de Jesús se ha convertido en oración. La vida de Jesús nos conduce a la salvación, evidentemente. Por eso, al recordarle, actualizamos aquel evento y nos unimos a Jesús. Por lo tanto, es una oración. Este recuerdo nos une con Jesús, nos conduce a sentir agradecimiento, gratitud por un amor tan grande para dar la vida por nosotros, para brindarnos una puerta de entrada hacia el gozo, la alegría eterna de estar con Él. No hay un gozo más grande que Él, no hay una alegría más grande que Él. No hay algo ni alguien que nos pueda dar la paz auténtica que el mundo no nos puede dar, que Jesús, como bien lo dice San Juan en su Evangelio. El Vía Crucis es, para muchos cristianos, es un ejercicio piadoso lleno de contenido espiritual, teológico y catequético, pastoral y humano, porque es para la vida diaria, porque nosotros lo vamos viviendo cada día, y también de profundo cariño y de agradecimiento. En la vida de las personas muchas personas van enfrentando dolor, tristeza, tragedia, condenación a muerte. Muchos seres humanos son condenados a morir hoy en el aborto, en leyes nefastas como el aborto, la eugenesia, la eutanasia, el suicidio, la pena de muerte, etc. Entonces el Vía Crucis consiste en seguir espiritualmente este mismo trayecto, deteniéndose en 14 escenas o estaciones para meditar los sufrimientos de Jesucristo y unirse interiormente con Él desde la mente y desde el corazón, vivir lo que Jesús ha vivido, que lo hemos dicho existencialmente, nosotros lo podemos vivir y mucha gente lo está viviendo en contextos de guerra, donde su libertad, su soberanía, sus límites geográficos, políticos no son respetados porque son violados por un país más fuerte política, económica y militarmente, y porque lo puede hacer, lo hace, pero entiende mal su poder, porque no es para atropellar, sino es para poner al servicio de los demás desarrollo humano. Nuestro propósito o el propósito del Vía Crucis es ofrecer un instrumento, una herramienta, no solo para la oración vocal, sino que pueda ayudar a la meditación personal, a la reflexión sobre el misterio de la redención y sobre todo el diálogo íntimo con el Señor Jesús. Por lo tanto, intenta ser un medio para la oración personal o comunitaria, sobre todo en los momentos fuertes
en que la liturgia nos invita a asociarnos a la pasión del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en los viernes de Cuaresma o el Viernes Santo o incluso en los demás viernes del tiempo incluso ordinario, también se puede practicar como un acto de devoción para recordar el amor inmenso que Dios ha tenido por nosotros al dar su vida. El Viacrucis que aquí el Viacrucis que nosotros celebramos en la Cuaresma nos conduce a pensar en cada momento que el Señor ha vivido saliendo del pretorio hasta llegar al monte de las Calaveras donde ha sido crucificado, ¿sí? Y nosotros podemos recordar, por ejemplo, los momentos meditados por el Papa Juan Pablo II, por primera vez que él nos propone en 1991. Sí, entonces, las estaciones tomadas de los relatos evangélicos de la Pasión, por ejemplo, ¿no? Que la Biblia, como lo hemos dicho en estos pasajes evangélicos, nos presentan. Ahora, ¿cómo? Ya hemos visto qué es el Viacrucis. Ahora, ¿cómo se reza el Viacrucis? Para ayudar a vivir con fruto estos momentos de especial trato con Jesús en cada una de las estaciones, nosotros podemos preparar un esquema concreto. Por ejemplo, el enunciado de la estación, que se coloca en la pared, en un árbol, ¿sí? O que alguien puede levantar con algún cartel o en una mampara, en caso de que sea al aire libre, que no haya dónde pegar o colocar aquel letrero que nos hable sobre primera estación, Jesús es condenado a muerte. Luego, la presentación o monición que encuadra la escena. No solamente mencionar la estación, sino una monición que nos motive, que nos impulse, que reflexione sobre aquella estación, que nos permita vivir espiritualmente en el corazón también, que despierte este deseo de conversión sobre aquel momento que Jesús vivió. Luego, el texto evangélico correspondiente con la cita de los lugares donde Jesús estuvo, ¿sí? A continuación, la oración que pretende tener un tono de súplica a Dios. Sí, Señor, ayúdame, como tú viviste y tú caíste por primera vez, ayúdame a levantarme de esta caída, etcétera, ¿no? Cuando rezamos el Viacrucis, después del enunciado de cada una de las estaciones, se puede decir: te adoramos, Cristo, y te bendecimos, dice el que va dirigiendo o el que presenta el Viacrucis, la estación del Viacrucis, aquella estación, y el pueblo que está participando, los fieles que estén participando en el Viacrucis pueden responder: porque con tu santa cruz redimiste al mundo. E incluso se puede añadir: y a mí pecador, amén. Se puede añadir incluso aquella parte. Bueno, después se suele rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Padre Nuestro y Ave María. ¿Sí? Finalmente, antes de comenzar la siguiente estación y para mover nuestro espíritu de penitencia, de reparación, de asociarnos a la redención de Cristo, se puede decir: Señor, pequé. Dice el que va dirigiendo el Viacrucis o el que va a dirigir la siguiente estación. Señor, pequé, dice. Y el pueblo responde: ten piedad y misericordia de mí. ¿Sí? Posteriormente viene es importante tener y promover nuestra disposición inicial. Ahí nosotros vamos a comenzar ese momento de oración mediante el Viacrucis, el camino de la cruz. Es como si acompañáramos a Jesús mediante la reflexión y la fe que nos hace contemporáneos a Jesús. Acompañamos a Jesús en el camino que recorrió hasta llegar al Calvario. Queremos seguir los pasos del Hijo de Dios, que con su muerte y su resurrección nos obtuvo la victoria, la vida para siempre. La vida para siempre, ¿no? ¿Cuál? La vida eterna, que nosotros recibimos el día del bautismo. Y que cuando perdemos esa gracia santificante que nos conduce a la vida eterna, recuperamos el arrepentimiento del sacramento de la confesión. Sacramento de la confesión. Para poder profundizar y entender la pasión del Señor,
es necesario tener en cuenta estos tres aspectos. Primero, es un hecho. El Señor padeció, sufrió y murió. Sí, es un hecho la pasión. El Señor, es un hecho que el Señor padeció, sufrió y murió. Segundo elemento, una finalidad por nosotros, una finalidad, en este caso por nosotros, por nuestros pecados, por nuestra salvación, por los pecadores, por la gente que sufre, etcétera, por la gente que vive en pecado, por los grandes pecadores. Tercer aspecto o elemento, un móvil, esto es el amor a nosotros, la obediencia y el amor al Padre. Entonces, sintetizo estos tres aspectos que tenemos que tener en cuenta para poder profundizar y entender la pasión del Señor. Primero, es un hecho. Segundo, una finalidad. Y tercero, un móvil. Jesús pasó por el mundo haciendo el bien. Mostró el rostro del amor de Dios para todos los hombres. Toda su vida fue de entrega amorosa. Nos enseñó a amar, a perdonar, a servir. Nos enseñó a acercarnos al otro. Nos enseñó a orar por los que no nos quieren, nos difaman, nos calumnian, por nuestros enemigos, a perdonar siempre. ¿Cuándo? 70 veces 7, siempre. Toda su vida fue de entrega amorosa, pero quiso rubricarlo de tal manera que no dejara lugar a dudas, que no dejara lugar a dudas, ¿sí? No dejara lugar a dudas. Y de esta manera lo manifiesta en los últimos momentos de su vida, cuando, estando en la cruz, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Lo que nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 13, versículo 1. Hasta no poder más. Si no hay mayor prueba de amor que el dar la vida por los amigos. La mayor prueba de amor es dar la vida por los amigos. Lo que nos dice el Señor en el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículo 13. Él nos ha demostrado que es el mejor amigo. Vaya, no hay mayor actitud de amistad que dar la vida por los amigos. No hay mayor expresión de amistad que dar la vida por los amigos. Es la prueba mayor. Y Él nos ha demostrado que es el mejor amigo porque padeció y se entregó por nosotros, por ti, por mí, por todos. Por eso esta situación, esta reflexión nos debe conducir a acompañar a Jesús, nos debe disponer durante el resto del Vía Crucis a acompañar a Jesús en su camino hacia el Calvario. Y estamos llamados a experimentar este agradecimiento por su amor a nosotros. Y al mismo tiempo nos duele haberle hecho sufrir con tantos pecados cometidos por cada uno de nosotros. Pecados míos. Me fijo en mis pecados, no en los del otro, ¿sí? Con estos sentimientos nos preparamos cada vez que vayamos a rezar el Vía Crucis con un momento de silencio y oración, donde yo le expreso a Dios mi arrepentimiento porque me he apartado de Él de esta forma, con estas actitudes egoístas, con estos pensamientos, con estos sentimientos y con esas actitudes de intención, con esa actitud de omisión, pero también de intención. Tuve la intención de, ¿sí? Luego viene una oración de preparación. Y en esa oración de preparación, la persona que se dispone a rezar el Vía Crucis, invoca a Jesús. Estamos aquí, Jesús, ante ti, dispuestos a acompañarte en este camino de amor y de sufrimiento redentor. Queremos meditar los acontecimientos que viviste intensamente y por amor a nosotros desde la oración del huerto hasta tu muerte y sepultura. En esa oración reconocemos nuestros pecados, que ellos han sido la causa de tanto dolor para nosotros y para los demás, y particularmente para el Señor. Por eso le pedimos perdón a Dios y prometemos no ofenderlo más. Invocamos también la presencia maternal de la Virgen María. María, tú que siempre estuviste cerca de tu Hijo, ayúdanos
a tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Tú que permaneciste fiel al pie de la cruz, muéstranos el camino de la fidelidad. Mis hermanos, que al haber reflexionado sobre estos dos aspectos, qué es el Vía Crucis y cómo se reza, nos ayude a rezar el Vía Crucis durante estos viernes de Cuaresma, el Viernes Santo, y durante los viernes aún del tiempo ordinario. Que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.